Amigos, a esta hora de la mañana es momento de la entrevista. Ya se encuentra con nosotros vía Zoom Flor de María Bazán Ramos, coordinadora jurisdiccional de la presidencia del JNE. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Vamos a conversar acerca de las elecciones primarias, pero para que los ciudadanos tengan un conocimiento sobre qué son las primarias, por favor, ¿nos podría explicar ello? Bueno, en realidad las primarias tienen un diseño bien particular y suponen la participación de todos los ciudadanos en la selección de los candidatos que serían sujetos a la vez de elección ya en un proceso electoral. Entonces, las primarias fueron diseñadas de una manera bastante distinta a cómo han sido modificadas. Inicialmente, como producto de la reforma del 2018, en el 2019, se aprobó una norma que establecía las famosas PASO, que son primarias, abiertas, obligatorias, simultáneas, que suponían la participación de todos los ciudadanos en la selección de quienes iban a ser presentados como candidatos por las organizaciones políticas. Esta norma ha sido variada por el Congreso de la República el año pasado. No, concretamente, sí, la norma fue aprobada en el Congreso a fines de diciembre y fue publicada en enero de este año. Claro, y será la primera vez que se apliquen las primarias en nuestro país. Sí, va a ser la primera vez que se apliquen las primarias y también respetando o según la regulación de esta modificatoria de enero de este año, ¿no? Y lo menciono porque las primarias son un modelo que ahora, propiamente como producto de la modificación, son una alternativa. Es decir, cuando el Congreso modifica las primarias del 2019, que se establecieron en el 2019, llama ahora primarias a una suerte de lo que fueron las elecciones internas, ¿no? Como una modalidad, es decir, plantea unas primarias, lo que denomina primarias, en tres modalidades. Entonces, si hablamos a nivel teórico de primarias, las primarias corresponden a otro diseño. Ahora lo que se ha hecho es volverlas una modalidad dentro de democracia interna. En puridad hubiera sido mejor que dijeran, bueno, modalidades de democracia interna o algo así, a mencionar que son primarias cuando concretamente las primarias han sido modificadas. Entonces, doctora, en ese sentido, ¿en qué se diferencian unas elecciones internas con las primarias actualmente? La verdad es que muy poco, porque lo que han hecho es, dentro de las modalidades de elección interna, antes teníamos elecciones internas, ¿no? En las cuales la principal diferencia sería que ahora participan los organismos del sistema electoral. No obstante, son una figura distinta a lo que vendría a ser unas primarias. La primaria corresponde a un modelo único en el que participarían todos de manera obligatoria todos los ciudadanos. Lo que se ha hecho ahora con la modificatoria publicada en enero de este año es, dentro de las modalidades, recoger, digamos, las modalidades que ya existían en el marco de las elecciones internas. Así se ha establecido que por ley, para las primarias, entre comillas, hayan tres modalidades. Una, que sería una semiabierta, ¿por qué? Porque participarían los afiliados y los ciudadanos que deseen, siempre y cuando se registren ante la organización política. Una cerrada, que solamente de los afiliados de las organizaciones políticas, y otra que sería a través de delegados. Estos delegados, a su vez, primero tienen que ser elegidos por los afiliados de las organizaciones políticas y una vez que se determine ese resultado, estos delegados elegidos recién elegirían a los candidatos en primarias. Claro, entonces quedaría Entonces, como una opción para los partidos políticos.
Entonces, el diseño ya no es tener unas primarias, ¿no?, únicas, sino es dentro de las modalidades que ya habían de democracia interna, ha ingresado esta modalidad con participación de ciudadanos, siempre y cuando se registren ante las organizaciones políticas. Ahora, estas modalidades quedan a discreción de las organizaciones políticas, es decir, la organización política debe definir qué modalidad va a elegir. Antes, cuando se dio la reforma del 2018, publicada en el 2019, la única opción era las PASO, las famosas PASO. Claro. Primarias, abiertas, obligatorias, simultáneas. Simultáneas. Así es. Entonces, Con algunas variantes y modificaciones. ¿Por qué? Porque era un contexto diferente, entonces se hicieron algunas especificaciones a través de disposiciones transitorias, ¿no? Entonces, pero digamos, ese era el ideal era que en este paso han sido modificadas ahora en diciembre del año pasado, cuya norma es la 31.981, publicada el 18 de enero de este año, en donde hay participación ciudadana, sí la hay, pero como una modalidad dentro de estas tres modalidades de elecciones primarias, como lo ha denominado el legislador. ¿y los organismos electorales participan en las tres modalidades? Sí, participan en las tres modalidades, no obstante, hay una participación parcial, digámoslo así, en la modalidad C, que es por delegados. ¿Por qué? Porque la OMPE va a organizar el proceso ya una vez que hayan sido determinados el resultado de los delegados, ¿no? Como esta modalidad implica dos fases. Una en la que primero los afiliados van a elegir a los delegados. En esa fase, las organizaciones políticas podrán solicitar o no la participación del sistema electoral, ¿no? Más cuando ya han sido definidas los resultados, entonces sí, para la elección de los delegados, ya de las candidaturas a primarias, sí entra a participar la OMPE a través de la organización del proceso electoral. El jurado también a través de la aprobación del patrón, ¿no?, de Ha delegados presentado un electorales. proyecto de ley, tengo entendido, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones con respecto a este tema. Ese es otro tema. A ver, la ley 31.981 lo que hizo fue modificar diversos artículos de la ley orgánica de la ley de organizaciones políticas y un par de artículos también de unos 3 o 4 artículos de la ley orgánica de elecciones. Y en una disposición determinó que el Jurado Nacional de Elecciones, publicada la norma, tenía 30 días para dar las resoluciones que correspondan para su implementación. Entonces se ha emitido dentro de ese marco un reglamento, valga la redundancia, reglamento marco de elecciones primarias en implementación o en virtud de la implementación de la ley 31.981. Ajá. Ahora, se ha visto que las primarias deberían ser convocadas junto con las elecciones generales. Entonces, eso ha dado pie a que se presente una iniciativa legislativa dentro de las facultades que el Jurado Nacional de Elecciones tiene para que se modifique la fecha de convocatoria de las elecciones generales. Actualmente, por la legislación, las elecciones se convocan 270 días antes al día de la elección. Mediante esta iniciativa se está solicitando que se convoquen 365 días antes, es decir, un año antes al día de la elección. Exacto, 365 días, exactamente. Sí. ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar todas las actividades en el marco de estas primarias, porque va a suponer un cambio respecto a en qué momento va a ser la evaluación de las candidaturas, cómo se va el proceso de primarias, etcétera.
Claro, en ese sentido las elecciones se estarían convocando en abril del 2025, si más no me equivoco. Le agradezco, doctora, por su participación. Muchas gracias por habernos acompañado. Ok, gracias a ustedes. Espero que haya quedado un poquito más claro. Claro, ha quedado muy clara esa información. Gracias por habernos acompañado. Y bien, nosotros hemos conversado con Flor de María Bazán Ramos, coordinadora jurisdiccional de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información en JN Noticias.